tiempo que nos permite poder compartir. Siempre estamos repitiendo algunas verdades, ¿verdad? Así es necesario el ser humano que nos estén repitiendo verdades. Siempre estamos hablando de estos temas que la Biblia nos menciona, ¿verdad? Que el Señor nos quiere animar en esto y mantenernos siempre fortalecidos espiritualmente. Y el tema siempre es sobre la oración, algunos aspectos que debemos saber sobre la oración. Y es que este es un tema bastante complicado a veces. Nosotros estamos muy de acuerdo que el Señor nos escucha, que el Señor nos responde, incluso en algunas oraciones que hacemos hasta nos sorprendemos de cómo Dios da respuesta, ¿verdad? Pero no es que en realidad somos tan dados a pasar tiempo constante en la oración, ¿verdad? Nos cuesta. Recuerdo cuando fuimos a Valle de Ángeles y que el tema era la oración, y cuando se enseñó ahí sobre las estadísticas de cuánto es el tiempo de oración del cristiano diario, y anda ahí por 3 minutos, y a veces nos podemos hacer las preguntas, ¿cuánto tiempo estoy orando diariamente? Y sí, sabemos que hay muchos hermanos de oración que pueden estar orando 1 hora diaria, pero otros oran media, otros oran 5 minutos, otros solo cuando van a comer o cuando se levantan, ¿verdad? Y algunos no oran, cristianos que no oran, hay muchos cristianos, ¿verdad? Que no oran. Y a veces por eso también nosotros vemos en este tiempo muchas iglesias que no tienen esa fortaleza espiritual. Las iglesias, muchas iglesias decaen. Incluso hay estadísticas de que diariamente se cierran algunas iglesias porque no hay líderes, porque no hay hermanos dispuestos también para el servicio, ¿verdad? Y entonces es donde requerimos mucha oración para mantener el fortalecimiento de la iglesia. Y nosotros, por ejemplo, en la Biblia siempre vamos a encontrar que los profetas hallaban la fortaleza en su vida de oración. Por eso es interesante el tema de la oración. Es un recurso para mantener una fortaleza espiritual en nuestra vida. Y a mí me gusta que cuando estemos hablando de este tema pensemos como iglesia. Sabemos que la iglesia somos cada uno de nosotros, no como el templo ahí o las reuniones, sino como iglesia. La iglesia, cada uno de nosotros como un cuerpo, pero en cierto sentido ver el funcionar, el rol de la iglesia en este mundo, que es lo que debe de estar haciendo como iglesia, ¿verdad? Entonces a mí me gusta que lo miremos desde ese punto, ¿eh? Y la oración es el lugar en que la presencia de Dios se manifiesta. Esto es muy, muy importante, por eso que tengamos esto en nuestra mente, ¿va? La oración es el lugar en que la presencia de Dios se manifiesta. Y los profetas hallaban fortaleza en su vida, en su vida de oración. Y ahí nuestra hermana Ana estuvo comentando ahí que a veces nosotros pensamos de que Dios nos escucha, que Dios está lejos, que Dios nos da respuesta, ¿verdad? Y alguna vez hemos experimentado un tiempo en el que a veces es difícil para nosotros permanecer en la presencia de Dios, ¿verdad? A través de la oración. Muchas personas hoy en día en la iglesia de Cristo se han vuelto insensibles, ¿verdad? A la presencia del Señor y han dejado de orar. Son personas que han dejado de orar, son personas que no tienen comunión con el Señor, ¿verdad? Y a veces por eso la iglesia tampoco tiene esa fortaleza espiritual. Y esto, hermanos, sucede porque no están, ¿verdad?, en un estado de constancia y perseverancia en la oración. Constancia y perseverancia en la oración.
Y vamos a ver algunos aspectos. Uno de los aspectos, ¿verdad?, que podemos ver hoy es que la oración no está basada en sentimientos. Es que yo sienta, es que voy a orar hasta que yo lo sienta. Y claro, es bonito también orar con sentimiento, ¿verdad? Pero es claro que la oración no está basada en sentimientos, sino que está basada en la verdad de la palabra del Señor. Por eso el Señor nos manda que debemos estar constantes en la oración, y la oración es la dependencia de estar en dependencia de nuestro Padre, ¿no? Entonces debemos de entender, por ejemplo, esa verdad que no tiene que ver con a veces con sentimientos, que es lo que yo siento. Porque si fuera a veces que yo siento, va que hay veces no sentimos ir a trabajar tal día, pero es una obligación, es una responsabilidad y tenemos que ir a trabajar, aunque de repente no lo sienta, ¿va? Y hay muchas cosas a veces que tengo que hacer aunque no lo sienta. Y en este caso también es algo que nosotros debemos de entender también, que la oración no es una cuestión de sentimientos, es una cuestión de entendimiento, de conocimiento, de verdad de Dios, de comprender, de entendimiento de la palabra de Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros y quién es Él también, de conocerle a Él. A veces se nos olvida que nosotros, o a veces que no hay una comprensión clara. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero a veces hay personas que oran, Señor, dame de tu Espíritu. Nosotros lo tenemos, nosotros no tenemos que estar pidiendo el Espíritu Santo, nosotros ya lo tenemos. En el momento que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, vino a morar el Espíritu Santo en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Tener ese entendimiento, esa comprensión, somos hijos de Dios. Tenemos un Padre que quiere tener comunión con nosotros, sus hijos. Así como incluso la relación de un padre a un hijo, que un hijo se le acerca al padre y le dice, mira, tengo esta necesidad, o le puede contar cualquier cosa y todo eso. Así nosotros tenemos que tener también esa facilidad de acercarnos a nuestro Padre y contarle todo. Si a veces decirle, mira, Señor, hoy estoy enojado. Mira, Señor, hoy estoy pensando cosas que no debería estar pensando, Señor. Mira, a veces pienso que tú no estás aquí. Si ustedes leen la Biblia, muchos de estos hombres que Dios usó, son personas que a veces pensaron y le dijeron a Dios muchas cosas, e incluso se enojaron con Dios, ¿verdad? Y no es que nosotros nos debamos de enojar, pero a veces nosotros tenemos que decirle al Señor lo que sentimos, lo que a veces creemos, pensamos que estamos equivocados en algo, acercarnos a Él, ¿verdad? Entonces, esto es de una verdad, de entenderla. Yo les mencionaba, nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo está ahí. El Espíritu Santo no se va. Lo que hacemos es que lo contristamos cuando de repente no estamos haciendo las cosas bien para el Señor. Y también es importante entender con claridad lo que el Señor nos deja en su palabra. Dios es omnipresente, Él está en todo lugar. Así que usted en cualquier lado, usted puede orar. En cualquier circunstancia que esté, Dios está ahí. Dios está ahí presente. Y eso usted debe tenerlo en su mente para estar en esa constancia a la oración. Ahí tal vez me busca Ruth de Hebreos 4:16. Aun cuando usted no sienta que el Espíritu Santo está ahí, cuando usted sienta que no le escucha a Dios, o que no siente la presencia de Dios, no es de sentimiento, debe reconocer su presencia, porque la palabra de Dios lo dice. Y esas son las verdades que uno debe de tener con claridad en su mente. Y a medida que vayamos madurando en caminar con nuestro Dios, aprenderemos a depender, ¿verdad? En cambio, a depender no de nuestros sentimientos también, ¿verdad? Sino a aprender a apoyarnos en saber que Dios siempre está ahí, ¿verdad? Apoyarnos en su palabra, apoyarnos en su promesa,
apoyarnos en su bondad, en su amor, en su misericordia, ¿verdad? Hebreos 4:16, ahí lo tenemos, dice la palabra, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente. Usted no ora porque siente, usted ora porque sabe que está en la presencia de Dios, independientemente de lo que esté pasando, independientemente de las circunstancias en que esté viviendo. Usted debe de comprender, entender esa verdad. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, usted está delante de la presencia de Dios. Está en el trono de Dios. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios. Cuando nosotros vamos en oración, ahí está la presencia de Dios. Ahí está el Rey de Reyes, el Señor de Señores, escuchando nuestra oración. Si a veces incluso dice que nosotros, si no sabemos expresar a veces lo que queremos, el Espíritu Santo va a tomar nuestra oración y la va a canalizar hacia el Padre. Pero tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en ello. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, hallar respuesta del Señor. El Señor está ahí. Y algo muy maravilloso, me gustaría que pusiera Efesios 2:18, Ruth, que me ayude ahí con Efesios 2:18. La oración, hermanos, es una línea abierta a nuestro Señor. Es una línea abierta a nuestro Señor. Efesios 2:18. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Por medio de quién? De Cristo. Por medio del sacrificio de Cristo. Nosotros tenemos entrada por el Espíritu al Padre. Mire, tenemos una línea directa, abierta. Así que, hermanos, mantengamos esta verdad en nuestra mente, ¿verdad? De que debemos de estar constantes siempre en la oración y que eso no tiene que ver con el tema de sentimientos, ¿verdad? Sino de apropiarnos de la verdad de su palabra, apropiarnos con claridad, entender quién es Dios y que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y cada vez que nos acerquemos a Él, entendamos que Él nos escucha, que Él nos oye. Por eso debemos de orar también con agradecimiento, porque a veces cuando no hay respuesta, Dios nos está cuidando también. Dios sabe por qué nos da respuesta. Siempre es por el bienestar nuestro. De repente hay cosas que no convienen y entonces no tenemos respuestas, pero es porque el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Es cuando entendemos nosotros que es nuestro Padre amoroso, nuestro Padre que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Primera de Pedro 5:7, el Señor nos anima, nos alienta, ¿verdad? En situaciones difíciles, en situaciones complicadas, que vayamos a Él, que descansemos en Él, ¿verdad? Como dice ahí, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso es lo que Él desea, eso es lo que Él quiere. Que nosotros nos acerquemos, que tengamos esa relación, que tengamos esa comunión, que podamos entender esas verdades, estar claras en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿verdad? Otro aspecto, ¿verdad?, de la oración es que la oración nos hace estar alerta. La oración nos hace estar alerta, ¿verdad? En Lucas 21:36, ahí vamos a leer Lucas 21:36, ya lo va a poner Ruth, pero lo voy a leer aquí. Dice, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. En que esto está hablando
de tiempos futuros, está hablando del tiempo también de la tribulación, pero también lo aplicamos a nuestra vida, que debemos de estar, que la oración hace que estemos que alerta, alerta. Ahorita se están dando muchas situaciones a nivel mundial, a nivel de nuestro país, y cuando nosotros estamos en esa comunión con el Señor, el Señor nos abre el entendimiento, hermano. El Señor nos quita cualquier preocupación por lo que sucede, por lo que pasa en ese aspecto. ¿Por qué? Él siempre tiene control de todo. Y el Espíritu a uno le va enseñando verdades sobre cosas que están ocurriendo. Y le va iluminando de cosas que vendrán. Por ejemplo, ahorita hay muchos movimientos, filosofías, esa cuestión, por ejemplo, del género, eso está llegando a muchos países ahora que se están aprobando los matrimonios homosexuales, que el lesbianismo y todas esas cuestiones está llegando también a nuestro país. Pero entonces nosotros tenemos que estar siempre en constante oración, vamos a estar alerta, vamos a entender muchas cosas de estas teorías que vienen y vamos a saber también cómo nosotros estar preparados para todo ello, porque son situaciones difíciles que se van presentando, pero la palabra de Dios dice que esto va a ocurrir, que cada vez va a ir empeorando la situación, ¿verdad? Y por eso el Señor pues está cercano, no tarda su venida. Entonces nosotros debemos de estar alertas, ¿verdad? A través de la oración. La oración nos hace estar alertas, ¿verdad? Entonces, esto nos ayuda a estar viendo y escuchando que el Espíritu nos va preparando, ¿verdad? Y nos va enseñando y nos va mostrando muchas cosas. Entonces, la oración a usted lo hace estar espiritualmente listo para cualquier batalla que se va a enfrentar en estos tiempos, ¿verdad? En Mateo 24, 42, 44, que es similar. A ver si por ejemplo, hay una historia ahí, ¿se acuerdan en la Biblia? De las 5 vírgenes insensatas, que dice que tenían las mismas lámparas que eran 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 pues estaban ahí bien enfocadas, ¿verdad? Y dice, eso quiere decir que en un momento dado ellas estaban preparándose, ¿verdad? Pero se volvieron insensibles porque no estaban vigilantes. Si hubieran estado vigilando, hubieran llenado sus lámparas con aceite, a diferencia de las vírgenes sensatas, ¿verdad? Entonces, en el momento que llegó el esposo, el novio que estaban esperando, se quedaron afuera, ¿verdad? Esto tiene que ver siempre con el tema de futuro, con el tema de la tribulación, con el tema de estar preparado. La venida del Señor está cerca, ¿verdad? Y quiere que nosotros estemos velando y con entendimiento para este tiempo, ¿verdad? En Mateo 24, 42, vamos a ver. Ahí lo vamos a leer. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La venida del Señor está cerca, hermanos. Y algo que nos va a mantener a nosotros alerta, ¿verdad? Es la oración. Porque a veces, incluso estos temas últimamente no se están compartiendo en la iglesia o la iglesia no está predicando. La venida del Señor está cerca, estemos alerta, estemos preparados, estemos trabajando en la obra. Y entonces comenzamos a descuidarnos cuando no estamos en esa constante oración, porque el Señor, a través de su Espíritu, nos va a mantener en esa alerta y haciendo la obra que el Señor quiere que estemos haciendo en este tiempo. Y por eso yo les mencionaba que pensemos como iglesia de estar en constante oración para pedir fortaleza a la iglesia, para pedir que la iglesia como cada uno de los individuos, pero como en general como iglesia, que estemos desarrollando el trabajo de iglesia,
que la iglesia esté evangelizando, que la iglesia esté discipulando, que la iglesia esté orando, que la iglesia esté fortalecida espiritualmente. Hablando de ese punto de que yo les quiero mencionar como iglesia, pero sabiendo que la iglesia somos cada uno de nosotros. Pero que vengan circunstancias difíciles a la vida, pero nosotros como iglesia nos mantenemos siempre firmes, fieles al Señor, en medio de dificultades, en medio de tal vez de escasez, en medio de la enfermedad, como estamos en esta pandemia, pero mantenernos como iglesia fuertes, confiando, esperando en el Señor y haciendo el trabajo que el Señor nos ha encomendado como sus hijos, como iglesia, que Él quiere que la iglesia esté desarrollando el trabajo en este tiempo. Otro aspecto es que la oración es el lugar donde Dios desata el poder. Interesante, ¿verdad? La oración es el lugar donde Dios desata el poder. No hay límites para esto cuando Dios está trabajando a través de la oración. Miremos lo que dice Juan 14, 13, 14. Juan, ya lo tenemos ahí. Juan 14, 13, 14. Juan 14, 13, 14. Sí, va. Vamos a ver. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. El poder de la oración no viene de uno, hermanos. A veces pensamos nosotros, que yo soy bien espiritual y que yo no soy igual que los otros, que yo leo, que yo oro, que yo a la iglesia y entonces el Señor trabaja, ¿verdad? Y me usa, pero en realidad no hay que pensar, el poder no viene de nosotros. El poder está en Jesús, hermano. El poder está en Jesús. Vean ahí lo que dice, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré. El poder está en Jesús. Él es quien responde a la oración y hace realidad lo que parece humanamente imposible. Eso debemos de tener bien claro, ¿verdad? Dios, a través de la oración es el lugar donde se desata el poder de Dios. ¿Por qué? Porque es un encuentro que tenemos constantemente con Dios, una relación con Dios, es un obrar del Señor. Siempre que nosotros nos vamos en oración al Señor, lo que nosotros estamos diciendo es que nosotros no podemos hacer nada. Nosotros dependemos de Él y que nosotros queremos que Él trabaje, ¿verdad? Y que a veces que lo hace a través de nosotros, ¿verdad? Es algo que debemos de saber, que Dios quiere usarnos, que Dios quiere trabajar a través de nosotros, pero que todo lo que nosotros hagamos es porque Dios así lo está permitiendo, lo está trabajando en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros debemos de tener constancia y perseverancia en la oración. Dios trabaja a través de la oración, ¿verdad? La oración es poderosa porque Él se mueve a través de la oración. Nosotros lo podemos ver, recuerdan la historia de Jonás, ¿verdad? Aquí no vamos a poner los pasajes, pero Jonás ahí, recuerdan que Jonás va huyendo, pero cuando Jonás está en el pez, ¿qué es lo que hace Jonás? Orar. Y Dios da respuesta a la oración de Jonás, y que Jonás no es que gran espiritual Jonás va, pero buscó a Dios a través de la oración y dice que el pez lo vomitó y ahí comenzó a decir que estaba angustiado en el lugar donde estaba, pero después Dios lo manda a predicar a Nínive, una ciudad impía. Y ¿qué es lo que hacen en la respuesta de los de Nínive? Oran, dice que ayunaron, hicieron silicio y oraron, ¿verdad? Y Dios escuchó y perdonó a esa nación que la iba a destruir. Tenemos el caso de Pedro, Hechos 12, 5 al 17. Tal vez este lo podemos leer así rápido. Hechos 12, 5 al 17. Miren, cuando usted ora,
algo tiene que pasar, algo tiene que cambiar, porque Dios trabaja a través de la oración, hermanos, y eso es algo que debemos de tener claro, y que como iglesia debemos de pasar más tiempo, dedicar más tiempo a la oración, ¿verdad? Y orar por la obra en sí, por la obra del Señor, porque el Señor haga su voluntad, ¿verdad? En su obra, porque se fortalezca, porque el reino de Dios crezca, porque se comparte el mensaje del Evangelio. Aquí tenemos Hechos 12 del 5 al 17. Voy a leer así rápido, a ver si me lo pone ahí. Así dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia ¿qué? Hacía oración sin cesar. Y dice, hacía oración sin cesar a Dios por él. Estaba orando, ¿verdad? Pedro estaba custodiado y la iglesia, ¿verdad? Estaba reunida en una casa, ¿verdad? Y estaban ¿qué? Orando, haciendo oración sin cesar. Era una oración constante, pidiendo la liberación de Pedro, ¿verdad? Y ya sabemos más adelante, ¿verdad? Que se aparece un ángel, le quita las cadenas a Pedro, abre las puertas, lo saca y lo lleva hasta la casa donde estaba la iglesia orando. Al 17, a ver, solo para leer ahí el final. Dice, mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron, le vieron, se quedaron atónitos. A veces sí nos pasa a nosotros, hermanos, cuando Dios nos da respuesta, como que no creemos, ¿verdad? Lo que Dios ha respondido. Así estaba la iglesia orando por la liberación de Pedro y cuando lo ven ahí libre, se quedan atónitos, dicen. Pero él haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos y salió y se fue a otro lugar. Pero como la iglesia estaba orando sin cesar y Dios se manifestó de una forma poderosa, sobrenatural, quitándole las cadenas a Pedro y abriendo cada puerta y pasó y los soldados no lo vieron. Eso solo es el poder sobrenatural de Dios, ¿verdad? La oración es el lugar donde Dios desata poder. Otro aspecto es que la oración le da autoridad espiritual, hermano. La oración da autoridad espiritual. La única manera de ganar autoridad espiritual es a través de ayuno y oración, ¿verdad? Conectándose con Dios, construyendo una relación con Él. Entre más se acerque a Él, más Él se acercará a usted, ¿verdad? Entre más nos acerquemos al Señor, más se acercará. Y así dice su promesa, que nos acerquemos a Él y Él se acercará a nosotros. Dios recompensa, ¿verdad? Quienes tienen una relación íntima con Él, ¿verdad? Él da, la oración da autoridad espiritual, ¿verdad? Porque es una relación íntima con Él. Otro es que la oración es un lugar de refugio también. Eso también es importante. Otro aspecto de la oración es un lugar de refugio, perdón. Se nos manda a estar constantemente, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo debemos de mantenernos llenos del Espíritu Santo? Orando, ¿verdad? Orando en todo tiempo, buscándole, teniendo esa relación, esa comunión, ¿verdad? Constante. Dice en 1 Tesalonicenses 5, 16 y 17, ¿va? Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5, 17. Entonces, la oración es un lugar de refugio, fuerza y un lugar secreto con el Altísimo. Y es un mandato, hermano. Es un mandato porque dice, estad siempre gozoso, orad sin cesar. Orad es un verbo, es un mandato, ¿verdad? Orad sin cesar, o sea que debemos de pasar en constante oración. No es que estemos ahí de rodillas, ahí varias horas y todo, claro. Eso sería importante, ¿verdad? Que muy temprano estemos ahí doblando rodillas y cada vez que tengamos tiempo poder hacerlo, pero también cuando vamos hacia el trabajo, hacia la universidad o según la labor que vaya realizando, usted puede ir a orar, puede ir caminando, puede ir en el bus, puede ir en el taxi
Y usted va orando en su mente y dándole gracias a Dios y viendo muchas cosas de la naturaleza y decirle que es el Señor maravilloso que ha hecho todo eso para que lo podamos disfrutar, ¿verdad? Y en último, hermanos, la oración marca la diferencia en la vida espiritual, en el cristiano, en el obrar en victoria, ¿verdad? Y me gusta este pasaje que leí aquí en Apocalipsis 8, aunque es ya en el tiempo de la tribulación e incluso en el tiempo del juicio de las trompetas. Apocalipsis 8 del 1 al 5. La obra de Dios la realizan los que oran. La obra de Dios la realizan los que oran. Ahí vemos, dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Y vemos ahí un juicio y los santos, las oraciones de los santos, que estaban orando, que estaban pidiendo justicia, que estaban pidiendo la presencia del Señor. El Señor que escucha las oraciones, el mensaje es claro. Las oraciones son esenciales en la victoria final sobre el mal, el sufrimiento y la muerte. Ahí lo vemos en el juicio. Entonces, hermanos, ahí recordarles la obra de Dios la realizan los que oran. Y Dios realiza su obra a través de la iglesia. La iglesia somos nosotros. Como iglesia debemos de mantenernos velando, orando, constantemente, teniendo más tiempo de oración, más tiempo de comunión con el Señor, aplicando su palabra, esas verdades a nuestra vida. Así que les animo, les motivo que como iglesia estemos orando y nuestras oraciones, casi siempre nosotros estamos orando por nosotros, nuestra familia, pero comencemos a estar pidiendo siempre oración por la iglesia, como el rol que debe estar jugando la iglesia en este tiempo, en este mundo pecaminoso, en este mundo caído que cada vez se ve más complicado, pero la iglesia debe mantenerse fortalecida, la iglesia debe ser luz, como dice su palabra, pero lo vamos a hacer a través de estar en constante oración con nuestro Dios y aplicar sus verdades a nuestra vida. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos. Gracias por tu palabra. Qué bueno, Señor, que tú estás ahí, que tú eres un Dios amoroso. Si nos diste a tu Hijo Jesucristo y Él nos abrió, Dios, la puerta, las facilidades para acercarnos a ti, porque no venimos en nuestras propias fuerzas. Hemos sido lavados, regenerados por la sangre de Cristo Jesús. Has limpiado nuestro pecado y cada vez que nos acercamos a ti, nos acercamos en los méritos de Cristo y debemos de tener toda esa confianza y ese entendimiento de quiénes somos delante de ti, Señor. No tenemos ningún mérito, pero que a través de Cristo Jesús, Señor, nos acercamos a ti, inocentes, santos, así como es tu palabra, y que podemos alabarte, que podemos adorarte, que podemos pedirte, Señor, y así, Dios, acercarnos cada uno, Dios, en esa confianza, que tú eres el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra, que tú, Dios, tienes propósitos para nuestra vida, que tú quieres usarnos como iglesia, Dios, que tú nos bendices constantemente, Padre, y que tú quieres que vivamos una vida, Dios, con gozo, un regocijo, reflejando el fruto de tu espíritu, Padre, porque ese es tu deseo, ese es tu anhelo. Y Padre, ayúdanos a vivir una vida recta, de santidad, amándote, sirviéndote, Padre. Gracias, Dios, por este tiempo. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Dios, y que tú, Dios, le fortalezcas, Dios, y que tú, Dios, pongas ese deseo constante de hacer tu voluntad, Padre.
En el nombre de Cristo Jesús oramos y damos gracias, Padre. Amén.